¿Qué tal, querido auditorio? Sean todos bienvenidos a tu programa, Mi Madre Espíritu Santo, donde aprenderás el sustento bíblico acerca de que el Espíritu Santo indiscutiblemente es una mujer y es nuestra Madre preciosa, Espíritu Santo. Quédate conmigo. Porque es tiempo de que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Su programa, Mi Madre Espíritu Santo. Mi Madre Espíritu Santo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Mesa. Tú eres mi madre. Muy bien, amigos, vamos a continuar aprendiendo acerca de la maternidad del Espíritu Santo. Y tal como se los prometí, en cada programa voy a estar enseñando por lo menos un versículo acerca de ella. Por ejemplo, hoy les ofrezco el Salmo 27, versículo 10, que dice de la siguiente manera, y que aparezca en pantalla: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La pregunta es, ¿el padre y la madre de quién? Lo primero que alguien piensa, alguien que no tiene revelación, que solo habla de contexto e historias y demás, pues dicen, obviamente Jonathan, el padre y la madre de David. Si esto fuera así, nunca supimos de un David huerfanito. Definitivamente David estaba hablando de alguien más. Veamos lo que dice la Biblia al respecto en el libro de Hechos, porque le vamos a creer a la Biblia y no a lo que alguien opina. ¿De quién estaba hablando entonces David cuando dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran? Bueno, vamos a Hechos 2:25, dice, porque David dice de él, wow, que aparezca como lo dice otra versión, dice, porque David dice acerca de Jesús. En otras palabras, lo que David estaba diciendo no lo dijo por él, sino acerca del Mesías Jesucristo. Son salmos indiscutiblemente mesiánicos, y esto lo comprobamos en Lucas, de los últimos capítulos, de hecho el último, Lucas 24, versículo 44, dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Clarísimo, Jesucristo dijo, todo lo que está escrito de mí, o sea, de él, de Jesucristo, ¿en dónde? Dice en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando vas a los salmos, puedes estar seguro que muchos de ellos son mesiánicos, aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿Cómo es que sabemos que eso se refiere a Jesucristo? Bueno, es que esto concordaría perfectamente bien con el Salmo 22:1, que aparezca en pantalla, cuando Jesucristo dijo, cientos de años antes que él estuviera en la cruz. Aquí ya estaba escrito en el Salmo 22:1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dice otra versión, pero dice dos veces, Dios mío, y luego, Dios mío. Ahí está, padre y madre, porque el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Dios mío, concuerda perfectamente con el Salmo 27. Aunque mi padre, Dios, y mi madre, Dios, me dejaren. Ahora alguien dirá, ¿y cuándo es que el Padre y la Madre Espíritu Santo lo dejaron? La respuesta es muy sencilla. Lo dejaron cuando le cayó el pecado tuyo y mío. Y es que esto es algo que mucha gente no sabe. Mucha gente desconoce el tema maravilloso de la muerte espiritual de Jesús. De hecho, me atrevo a decir que quien no conozca la muerte espiritual de Jesús difícilmente entenderá la maternidad del Espíritu Santo, porque aquí vemos que tanto el Padre como la Madre, es decir, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, se separaron del Hijo. ¿Por qué se separaron? Por causa del pecado. Y es que Isaías 59, 1 y 2 lo dice claramente. Yo quiero que
que lo leamos textual aquí. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y esa palabra división en la versión King James en inglés es separación. Vamos a leerlo entonces como dice esa versión, que aparezca en pantalla una vez más. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que el Padre y el Espíritu Santo se separaron del Hijo por causa del pecado. Entonces a eso se le llama muerte espiritual, porque se separaron. Es que muerte nunca en la Biblia significa dejar de existir. Como hay cosas que hay que aprender. Mucha gente dice, es que ¿cómo Dios va a morir? No estamos diciendo que dejó de existir. No estamos diciendo eso. Es más, nadie deja de existir al morir. Cuando alguien muere, por ejemplo, cuando alguien muere físicamente, no significa que dejó de existir la persona. Claro que no, sencillamente muerte física se define como la separación del espíritu y el alma respecto al cuerpo de una persona. Así de fácil. Se salió el espíritu y el alma del cuerpo, se separó y se fue al cielo si la persona murió en Cristo, o el espíritu y el alma se fueron al infierno, al Hades, si murió sin Cristo. Fácil. Muerte es separación, muerte física. Pero muerte espiritual, ¿qué es? Que se separa el espíritu y el alma de una persona respecto al espíritu de Dios, o respecto a la deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el caso de Cristo, que Él era parte de la deidad, y sigue siendo, por supuesto, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesucristo es parte de las tres personas de la divinidad. Es Jesucristo la segunda persona, por así decirlo, y no es por darle un nivel inferior como muchos han creído. Jesucristo como parte de la deidad, Él, no el Padre, no el Espíritu Santo, Él, el Hijo, fue el que bajó a sufrir en la cruz y a los infiernos 3 días y 3 noches. Entonces fue el Hijo el que a Él le cayó el pecado tuyo y mío. Esto lo comprobamos porque algunos dicen, pero ¿cuál pecado si Él nunca pecó? Bueno, es que se les olvida lo que la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, clarísimo. Veamos cómo lo dijo Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, de acuerdo a las palabras textuales de Pablo, entonces Cristo se hizo pecado. Se hizo pecado Él mismo, y esto concordaría perfectamente bien con Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué se hizo? Maldición. ¿Qué se hizo? Pecado. Él se hizo pecado. Entonces, una vez que Él estaba en categoría de pecador en la cruz, no eran sus pecados, eran los tuyos y los míos. Pero una vez que Él está en esa categoría de pecador, es cuando el Padre y el Espíritu Santo se tienen que separar. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Isaías 59:2. Es la iniquidad, es el pecado el que hace la separación entre Dios y los hombres. Y con Cristo no fue la excepción. El Padre y el Espíritu Santo se tuvieron que separar del Hijo por el pecado tuyo y mío. En ese sentido bíblico es que entra la aplicación de que Jesús, estando en la cruz, no solo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, Él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaron o me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Esa última frase alude indiscutiblemente a la resurrección de Cristo. Resulta que Cristo resucitó al tercer día por obra del Espíritu Santo. ¿De dónde resucitó? Del Hades, del infierno, donde estuvo sufriendo por ti y por mí 3 días y 3 noches. Eso lo comprobamos en Hechos 2:31, que aparezca en pantalla. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Hasta ahí la vamos a dejar. Que su alma no fue dejada, ¿dónde? En el Hades. Entonces, su alma no fue dejada en el infierno. Para muchos, por tal de negar esta irrefutable doctrina que tu servidor enseña, ellos han dicho: no, es que el Hades se refiere a la tumba. Si se refiriera a la tumba, yo les contesto, dijera:
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su cuerpo no fue dejada en el Hades. Pero no dice cuerpo, dice alma, la parte inmaterial, que es la que estuvo en el Hades, donde el propio Jesús nos relató en aquello que es una historia, no es una parábola, como nos quieren hacer creer los testigos de Jehová, esta agrupación que creen que el Hades y el Seol es la tumba, pero que solo hace falta ser un buen lector de la Biblia para saber que el Seol se refiere al infierno. Los mismos salmos dicen: los malos serán trasladados al Seol. Si el Seol fuera la tumba, señores, dijera: los malos y los buenos serán trasladados al Seol. Si finalmente el Seol es la tumba, malos y buenos van ahí. Pero no, dice categóricamente: los malos serán trasladados al Seol. ¿Por qué los malos? Porque ahí van al infierno los malos. La palabra malo en el griego es poneros, que tiene que ver con el diablo. Entonces esa gente va al infierno, pero los que están con Dios pues van al cielo, van con Dios. Por lo tanto, Jesucristo bajó en categoría de malo. Él no era malo, pero Él se hizo pecado. Eran tus maldades, eran las mías. Eran tus iniquidades, eran las mías. Todo eso Él lo cargó y hasta se hizo pecado, se hizo maldición. En esa categoría baja a sufrir el infierno por nosotros, y al tercer día resucita del Hades. Cuando Él estaba en el infierno, Él exclamó lo siguiente en Hechos 2:27. Ahí dice: porque no dejarás mi alma en el Hades. Eso lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, ahí está bien claro que el Cristo no baja a predicar. Eso de no dejarás mi alma en el Hades no suena que Cristo tenía un púlpito predicándole a nadie. La predicación en el infierno es una teoría que definitivamente no tiene ningún sentido. Me dijo una persona: Jonathan, pero es que en 1 de Pedro 3, 18 y 19 claramente dice que Cristo bajó a predicar a los infiernos. Número uno, no dice que bajó a predicar. Dice que fue, no que bajó, fue, o sea, en tiempo pasado, y predicó a los espíritus encarcelados, o sea, los espíritus del tiempo de Noé. Ahí lo dice claramente el pasaje. Y espíritus no necesariamente son demonios, porque seres humanos somos espíritus, así lo dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y también en Hebreos 12 se habla de la congregación de los primogénitos, de los espíritus, de los justos, hechos perfectos. Entonces, seres humanos somos espíritus, o como yo tengo ya más de dos décadas enseñando, lo podemos definir así: el ser humano es un espíritu, posee un alma y vive en un cuerpo. Entonces está muy claro que no somos cuerpos, somos espíritus. Poseemos un alma, que hay en el alma la mente, sentimientos, voluntad, y vivimos en un cuerpo. Entonces este cuerpo únicamente es la casa donde vivimos. Entonces Jesucristo también era tripartito. Dice la Biblia que pues Él, siendo Dios, vino, dice, y participó de carne y sangre. Así lo dice Hebreos 2:14. Pero cuando estaba en la cruz, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces sucede lo que Jesús dijo. Yo le creo a Cristo, no a la teología ni a lo que alguien me quiera convencer. Gente me dice: es que no puede ser que se hayan separado. Y yo digo: no, pues respeto tu decisión, pero yo le sigo creyendo a Cristo. Si Él fue el que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces yo le creo a Él. Lo desampararon, se separó el padre y la madre de Cristo. Y Él dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Otra versión dice: cuando mi padre y mi madre me dejen. Dando a entender, es un hecho que eso va a suceder, porque Jesús sabía a lo que había venido al planeta Tierra. Y finalmente dice: Jehová con todo me recogerá. ¿De dónde lo recogió el Espíritu Santo a Jesucristo? Del Hades, como ya he venido comprobando. Y dice en Hechos 2:27: no dejarás mi alma en el Hades. En ningún modo eso suena como que Él estaba predicando. En realidad, lo que 1 de Pedro 3:18 al 20 está diciendo es que Cristo sí predicó, pero predicó en el tiempo de Noé, por boca de Noé, porque 1 de Pedro capítulo 1 claramente dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas de la antigüedad, y esto incluye por supuesto a Noé. Entonces, cuando Noé estaba predicando a esas generaciones de la antigüedad, no era Noé, era el Espíritu de Cristo en él para librarlos del diluvio. Lamentablemente,
Así como el día de hoy, muchos no creyeron en Noé, dijeron que va a estar Dios en él, que va a estar estando Cristo, el Espíritu de Cristo en él. Entonces no creyeron en él, todos se ahogaron y los únicos que se salvaron fue él más otras 7 personas, familiares por cierto. Entonces sí era Cristo predicándoles, pero en vida, a esos espíritus que hoy están encarcelados debido a que no obedecieron. Y esa palabra obedecer ahí en 1 de Pedro 3:19 es el griego apeiteia, que significa que rehusaron ser persuadidos. Entonces rehusaron ser persuadidos de la prédica de Noé. O sea, no le hicieron caso a Noé. En ese sentido, el Espíritu de Cristo predicó a través de Noé. No que bajó al Sheol a predicar. Esa doctrina no se sostiene, porque esa sería, vamos a suponer que 1 de Pedro 3 del 18 al 19 está hablando de que Cristo bajó a predicar los infiernos. Vamos a suponer que dice eso. No lo dice, pero vamos a suponer. Sería un solo versículo contra 300 que yo te doy de que Cristo bajó y sufrió el infierno. Quiere decir que cuando Cristo dijo, aunque mi padre y mi madre, ¿qué madre? El Espíritu Santo, por supuesto. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Es decir, lo levantaron del infierno, tanto el Padre como nuestra Madre Espíritu Santo. En Gálatas 1:1 dice que el Padre lo resucitó, pero en Romanos 8:11 dice que fue el Espíritu Santo quien lo resucitó. Y en Romanos 6:4 se dice que el Espíritu Santo es la gloria del Padre. Y en 1 Corintios 11:7 se dice que la gloria es la esposa del esposo. Entonces el montón de conexiones que de manera irrefutable podemos comprobar que el Espíritu Santo definitivamente es nuestra Madre preciosa, quien levantó a nuestro Señor Jesucristo de los infiernos. Continuamos. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Tú eres mi Estás viendo tu programa, Mi Madre, Espíritu Santo. Tú eres mi madre. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. A continuación, preguntas y respuestas con el apóstol Jonathan Mesa. Muy bien, amigos, hemos llegado a este segmento muy importante que es de preguntas y respuestas. La pregunta que voy a contestar el día de hoy es la siguiente: ¿hay en el ámbito espiritual definición de género? La respuesta bíblica es la siguiente: sí hay definición de género. La verdad de las cosas es que eso de que en el ámbito espiritual no hay definición de género es un dogma cristiano. Es un dogma de las diferentes religiones que no pueden sostener ante las Sagradas Escrituras. En otras palabras, cuando vas a la Biblia te das cuenta que claro que hay definición de género en el ámbito espiritual. O sea que eso no está reducido solo a lo físico, como muchos creen. Eso de ser varón o hembra es solo en lo físico. En lo espiritual es, como dijo alguien por ahí, los ángeles son asexuales. Todo lo que es espiritual es asexual, o sea, dando a entender que no tiene nada que ver con definición de género. Pero esto es totalmente falso. Desde el momento en que Dios se presenta como varón de guerra, Él es un varón. No hace falta mucha explicación para entender que el Padre es un varón, que Jesucristo es un varón. Ya habiendo varones, hay definición de género. Vamos a suponer que solo hubiera varones, entonces aún así vamos a suponer que no hay mujeres en el ámbito espiritual, pero entonces sí hay varones, entonces sí hay definición de género. Entonces lo que debieran decir que en el ámbito espiritual no hay mujeres, pero que no digan que no hay definición de género. Partiendo de ahí, yo les voy a demostrar bíblicamente que por supuesto que hay definición de género
Y por supuestísimo que hay varones, como tiene que haber mujeres. Veamos en Hebreos capítulo 12, versículo 9, que aparezca en pantalla. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí a Dios se le llama de la siguiente manera, y que aparezca en pantalla: al Padre de los Espíritus. ¿Cómo se le llama al Padre? Padre de los Espíritus. Esto significa que los seres humanos son espíritus, como ya te he explicado, poseen un alma, viven en un cuerpo. Todo ser humano es un espíritu. Entonces Dios es Padre no de tu cuerpo, no de tu carne. Dios es Padre de tu espíritu nada más. De tu carne, tu papá y tu mamá pues tienen su nombre. En mi caso, su servidor Jonathan Mesa, mi padre terrenal, mi padre en la carne se llama Eleno Mesa, mi madre en la carne se llama Josefina Delgado. Esos son mis padres terrenales, pero mis padres espirituales son mi Padre Celestial y mi Madre Espíritu Santo. Este versículo está hablando de padres terrenales y espirituales. Hace la diferencia entre ambos. Volvamos a leerlo. Dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales. Ahí está, padres terrenales, los físicos, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Entonces está haciendo una diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Lo curioso, lo interesante es que los traductores aquí venían hablando de padres terrenales, padres en plural. Y todo el mundo sabe que padres en plural incluía a la mamá, por supuesto, como cuando mandábamos a nuestros hijos a la primaria, o si usted todavía tiene hijos en la primaria, en el kinder o lo que sea. Entonces, ¿qué dicen los maestros? Que vengan mañana los padres de Juanito. Si dicen que vengan los padres de Juanito, ¿quién va a venir? ¿Nada más el padre? Claro que no. Va a venir el papá y la mamá, porque padres define varón y hembra. Lo curioso es que aquí los traductores dijeron, habló de los padres terrenales y luego dice la carta a los hebreos: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? No se atrevieron a ponerle ¿por qué no obedeceremos mucho mejor a los padres de los espíritus? La razón que no se atrevieron es por esa corriente anti-mamá, corriente anticristo, le llamaría yo, por supuesto que sí, porque mi Madre Espíritu Santo ahí es la unción. A toda costa ellos quisieron poner que solo tenemos Padre y no Madre Espíritu Santo. Tal vez usted diga, bueno, entonces la Biblia no se equivocó. Entonces la Biblia tiene razón, porque solo hay padres terrenales, pero ya padres espirituales no hay. No, déjeme explicarle lo siguiente. Resulta que en el griego, porque la Biblia no se escribió en castellano, se escribió en hebreo, griego y arameo. En el griego, la misma palabra padre que se usó en la frase padres terrenales es la misma palabra griega pater que se usó en Padre de los Espíritus. Quiero darme a entender. Entonces lo que debieron traducir es lo siguiente. Si hubieran sido justos con el pasaje, se leería de la siguiente manera, y quiero que lo escriban como debió traducirse. Mira lo que dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a los padres de los espíritus? Eso sería lo justo. Ahí sí hubieran actuado con imparcialidad, pero no. La Biblia está con una tendencia a lo machista. ¿Por qué? No por problemas de la Biblia, sino por problemas de los traductores. Por lo tanto, si hay padres en lo terrenal, papá y mamá, también debemos entender que hay padres en lo espiritual, padres de los espíritus, o sea, papá y mamá de nuestros espíritus. Así como tenemos un papá y una mamá de nuestra carne, hay un papá y una mamá de nuestros espíritus. Qué maravilloso saber eso. Bueno, quedémonos con esa idea de que Dios es el Padre ¿de qué? De los espíritus. Muy bien.
Si Dios es el Padre de los espíritus y no de la carne, ¿cómo interpretarías 2 Corintios, vamos para allá, capítulo 6, versículo 18, que aparezca en pantalla? Wow, mire lo que dice. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué maravilla! Pablo está diciendo algo clarísimo, donde Dios mismo dice, vosotros me seréis hijos e hijas. Y ni modo que alguien diga, bueno, hijos e hijas en la carne, porque solo en la carne hay varones y hembras. No, Señor, acabamos de demostrar en Hebreos 12:9 la irrefutable revelación de que Dios no es padre de nuestra carne, es padre de los espíritus. Por lo tanto, en el ámbito espiritual hay hijos e hijas. Inclusive en Zacarías, y de eso hablaré en otra ocasión, ya no hay tiempo, son programas cortos, es solo una probadita, que por cierto cada programa lo hago más largo, porque para mí es muy difícil hablar poquito de mi madre, si hay tanto que hablar, si de Génesis, Apocalipsis está lleno de revelación de que tenemos Madre Espíritu Santo. Lo que pasa es que la corriente machista, lo reconozcan o no, consciente o inconscientemente, toda la tendencia es favorecer al varón, y es el plan del diablo, minimizar a la mujer. Por eso no la dejan predicar, por eso la tienen solo haciendo tamales pro templo, por eso no puede ser profeta, por eso que la mujer cae en las congregaciones, y todos esos versículos que han malinterpretado para tener marginada a la mujer. Pero señores, la luz ha llegado a tu vida, la luz está aquí frente a ti, la revelación de Dios que va a cambiar tu vida. Por lo tanto, en próximos programas les estaré enseñando que así como el Espíritu Santo es nuestra madre, también hay una mujer que se llama la iniquidad, la maldad o la gran ramera, tiene varios nombres, es femenino también, y de eso estaremos aprendiendo después. Por ahora contesto brevemente esa pregunta: si en el ámbito espiritual hay definición de género. Por supuesto que lo hay. Dios es varón, sí. ¿Quién? El Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo es nuestra Madre Celestial. Hay hijos e hijas espirituales. Continuamos. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Tú eres mi madre. Estás viendo tu programa, Mi Madre, Espíritu Santo. Tú eres mi madre. Muy bien, amigos, llegamos a la parte final de tu programa, Mi Madre Espíritu Santo. No se les olvide lo siguiente: no todo lo que no te enseñaron significa que sea una herejía. Si tú me preguntas a mí, apóstol, ¿usted no tiene el pendiente de estar en una herejía? Yo te digo, no, al contrario. La herejía es creer que el Espíritu Santo es un varón. Hasta la próxima. Gracias y paz. Tú eres mi madre. Esto fue tu programa, Mi Madre Espíritu Santo. Mi Madre Espíritu Santo. Declaramos que la gloria del Padre se manifiesta en tu vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Gracia y paz a todos ustedes.